¿Qué tal? Muy buenas a todos. Bienvenidos a una nueva edición, a un nuevo episodio de esta serie producida por Scouting, la comunidad deportiva más grande del mundo y que hemos bautizado como La Base del Mundo. Aquí vamos a hablar, evidentemente, de formación, vamos a hablar de fútbol base, vamos a hablar de todo eso que a vosotros os encanta saber y lo vamos a hacer con algunos de los profesionales de mayor prestigio que tenemos aquí en la Comunidad Valenciana y también en toda España y en todo el mundo. Hoy, además, tenemos con nosotros a el responsable de las Escoles Valencia Club de Fútbol, conveniadas con el Valencia, y además el responsable del Departamento de Academias Internacionales del Club de Mestalla, Ramón Monpó. Hola, Ramón, muy buenas. Buenas tardes, Paco. ¿Cómo estás? Y lo primero es preguntarte por esa experiencia que acumulas en todos tus años como formador y que, por favor, nos resumas brevemente al respecto cómo empezó tu carrera como formador y en qué punto estás ahora mismo. Bueno, pues todo empieza porque desde pequeño pues uno ama el deporte, ¿no? Ama el deporte, el fútbol específicamente y la enfocas un poco a tu vida al deporte. Entonces, soy licenciado en Actividad Física y el Deporte. Se ve como pasan los años que no te puedes dedicar profesionalmente al fútbol. Por lo tanto, elegí la rama de estar como entrenador, ¿no? Entonces, empecé con mi pueblo, como entrenador en mi pueblo, en Lollería Club de Fútbol. De ahí, por estudios en universidad, de cursos de entrenador, pude entrar al Villarreal Club de Fútbol, donde estuve 5 temporadas. Y ahí me salió la oportunidad de viajar a Estados Unidos, donde estuve 5 años, donde viví muchas experiencias que me han servido, pues, donde estoy ahora, ¿no? Ahora mismo estoy en el Valencia, estoy un poquito más en el área de gestión, de, como has dicho, de escuelas conveniadas y de academias internacionales. Y esa ha sido mi trayectoria en el fútbol. Como decías, has tenido la posibilidad de estar en otros países, en ver, por ejemplo, cómo se trabaja el soccer en Estados Unidos. Y sobre eso me interesaría saber mucho si en tu experiencia hay una gran diferencia entre la metodología que usáis los entrenadores aquí en Europa y la de aquellos países en los que has podido estar, por ejemplo, en Estados Unidos. Y en caso de que hubiera esas diferencias, si podrías especificar, por ejemplo, qué es lo que más cambia cuando entrenas aquí en España o en Europa a cuando te marchas a Estados Unidos. Pues la verdad, yo me fui a Estados Unidos con una idea preconcebida de que el nivel de Estados Unidos de fútbol era bastante más bajo que en España. Y eso me sorprendió favorablemente a que no fue así, ya que cuando yo llegué por primera vez al campo en Estados Unidos, pues vi un talento innato, una técnica mucho más desarrollada que en España. Eso me sorprendió. Pero la diferencia, yo creo que fue bastante considerable, fue desde el punto de vista táctico. Yo esto lo enlazo a que Estados Unidos, por ejemplo, la cultura del deporte es multideportiva, ¿no? Está el básquet, está el béisbol, está el fútbol americano. Aquí en España tenemos el fútbol como deporte principal. Entonces, yo creo que la metodología que utilizan allí es un poco más parecida a lo que utilizan en los otros deportes, el fútbol americano, como he dicho, y es una metodología mucho más analítica. Con eso, pues, ¿qué se obtiene? Pues jugadores mucho más ricos técnicamente, pero tácticamente pues, son un poco diferentes o no llegan a comprender el juego global como lo llegamos a comprender en España. Esa yo creo que es la principal diferencia que es marcada por la cultura, ¿no? Pero que yo creo que con ese cambio que está llevando Estados Unidos del interés por el soccer, como le llaman allí, pues llegará el momento que podemos estar en igualdad de condiciones y que verán el fútbol como nosotros seguramente. Digamos que, como comentas, esa calidad en bruto la tienen porque la trabajan mucho, pero que ese rigor táctico les falta todavía quizá porque no es una cultura que todavía se haya implementado, aunque yo creo que es cuestión de tiempo que lleguen más o menos a los mismos estándares que tenemos aquí. Y creo que eso también afecta, Ramón, al número de jugadores que vienen precisamente de ese fútbol o de ese país, Estados Unidos, igual que en otros países, que es una de las grandes preguntas que se hace muchas veces a los formadores y a los captadores: ¿por qué no destacan y despuntan futbolistas jóvenes de esas latitudes? Y sin embargo, prácticamente todos se centran en Europa. Yo creo que se debe a esos motivos principalmente, ¿no? Claro, yo creo que sí. O sea, allí culturalmente pues no se ha trabajado bien el deportista o el futbolista desde joven, pero ahora yo creo que están dándole mucha más valor a esa formación, ya que muchos técnicos de Europa están viajando a Estados Unidos y están desarrollando esa metodología, ¿no? Ese punto de vista de fútbol que se tiene desde aquí, desde Europa. Y otro punto a destacar, que yo creo que va a ser el que le dé la vuelta, fue que Estados Unidos
antes lo tenían visto los exprofesionales o profesionales como un punto de retirarse, ¿no? Del profesionalismo. Sí. Ahora mucha gente joven, pues por el tema de becas en universidades y todo esto, yo creo que, por ejemplo, ya hay 20, 25 jugadores profesionales españoles en la MLS. Yo creo que todo eso va a desarrollar el fútbol en Estados Unidos y va a ayudar a desarrollar ese talento, porque con entrenadores desde Europa y también viendo in situ esos jugadores profesionales que son de un rigor táctico diferente al de allí, todos van a aprender y van a desarrollar y van a salir muy pronto talentos de Estados Unidos. Que, por ejemplo, en ligas como la alemana, ¿no? La francesa, en Suiza, pues ya hay jugadores jóvenes estadounidenses y con mucho nivel. Sobre este aspecto, precisamente para desarrollar el talento, muchas veces hace falta que las condiciones alrededor del jugador sean óptimas. En tu experiencia, ¿qué tipo de instituciones tenemos allí, por ejemplo, en Estados Unidos? Instituciones deportivas, ayuntamientos, federaciones, ¿están involucrados al 100% en este desarrollo? ¿Quieren todos hacer crecer el deporte? ¿Qué te has encontrado allí? ¿Qué perspectiva tienen ellos al respecto de la formación y el desarrollo de los niños y niñas en el fútbol? El objetivo común para ellos es, obviamente, desarrollar el fútbol y crear esos futbolistas, ¿no? Desde bien tempranos, los futbolistas locales. Pero yo ahí veo más el problema en las federaciones. Está la federación estadounidense, pero cada estado, y dentro de cada estado o cada departamento tiene su federación, que no es tan importante o no se rigen con las normas de la federación principal de Estados Unidos. Entonces, las normas no son iguales en todo el país, ni mucho menos en todos los estados. Y lo que para mí es la diferencia es el sistema de competición que hay en Estados Unidos. Es estancado. O sea, tú juegas la MLS por comprar la franquicia y juegas la MLS. No puedes bajar a la segunda división. Igual como la USL, si tú quedas primero no puedes ascender. Todo eso es igual para las categorías inferiores. Entonces, va más marcado por los dirigentes, por ese sistema de competición, porque quieren más cantidad que calidad, porque a la cantidad me refiero a una escuela de 500 jugadores es mucho más importante que una escuela de 50 y no significa que la escuela de 50 trabaje peor que la de 500. Sí. Pero como está montado el sistema, esa escuela tiene más importancia y deberían de darle más importancia a la calidad del entrenamiento, a cuidar a ese jugador, a la formación y no tanto a la cantidad. En ese sentido, es verdad que la pandemia nos ha cambiado a todos muchas perspectivas que teníamos y puntos de vista que teníamos al respecto del fútbol base. Evidentemente, Estados Unidos, como uno de los países más golpeados, igual que ha ocurrido con España, en muchos sitios en Europa, ha tenido que cambiar también el chip muchas veces de los formadores, porque en muchas ocasiones los entrenamientos en campo han tenido que eliminarse o limitarse de manera bastante frecuente. ¿Cómo ha cambiado la labor vuestra de los formadores en los últimos meses que hemos tenido? Porque mucha gente considera que además ha sido una oportunidad para intentar también adaptarse a las nuevas tecnologías, a las videollamadas, al trabajo a nivel táctico con los jugadores desde casa. ¿Ha sido un proceso sencillo el de adaptarse a esta nueva normalidad? Aquí en España yo creo que nos ha costado un poquito más de lo que ha costado en Estados Unidos. Más que nada porque ellos tienen ya interiorizado ese vínculo online. Todo es virtual. Los estudiantes pues quizá hacen clases desde casa y no es algo anormal como aquí en España, ¿no? Entonces yo creo que ese cambio, ese golpe por el COVID, a ellos no lo han sufrido tanto como lo hemos sufrido aquí en España, ya que ellos están tienen muy interiorizado el trabajo individual, el trabajo con un entrenador uno contra uno, donde le llaman la tecnificación, y el trabajo virtual ellos lo tienen dominado. O sea, también están sufriendo este impacto, ¿no? Están deseando, por los contactos que tengo ahí, el volver al campo y trabajar en equipo y tal, pero por lo que me llegan las noticias de allí, un poquito mejor que aquí en España.
Ahora que estamos en un momento en el que la tecnología, y Scouting es el mejor ejemplo de ello, es muy importante en el día a día de los preparadores, de los formadores, entrenadores en fútbol base, no solo en España, sino en todo el mundo, quería preguntarte por el papel que juega la videocaptación. Antiguamente el captador se desplazaba siempre para ver en directo al joven futbolista, a la joven futbolista, verle desarrollarse en el terreno de juego, ver cómo jugaba, su entorno y demás, pero parece que la tecnología está simplificando un poco la labor de los captadores, o simplemente es una herramienta más a tener en cuenta y estar en vivo y en directo sigue siendo fundamental. Yo creo que en Estados Unidos nos llevan años de adelanto en este tema, ya que, por ejemplo, el sistema universitario, para optar a beca, ellos te exigen, los entrenadores, los coaches, las universidades, te exigen un currículum y unos vídeos. Sí. Entonces, el sistema de grabación, yo, por ejemplo, cuando iba a un campo donde dirigía categoría de benjamines alevines, en todos los campos existía un trípode de 4 metros de alto donde se grababa, porque ellos desde bien pequeños ya tienen interiorizado que tienen que hacer su currículum visual de sus mejores momentos, sus goles. Entonces, es una herramienta que ellos probablemente la usarán mejor y antes que nosotros, por todo este tiempo que la llevan usando, pero es un sistema fundamental, ¿no? Y también ellos deberían de aprender a hacer esos cortes desde el punto de vista táctico, no solo enfocarse en el gol o en situaciones técnicas donde sale a la perfección, sino el ver el jugador de una manera más global, ¿no? De cómo entiende el fútbol. ¿Dirías que es un poco el síndrome de los highlights, de simplemente destacar, como decías, esa acción técnica exitosa o el regate correcto o el gol o el golazo que marca o no lo sé, o la asistencia, y sin embargo como que se está dejando a un lado lo que es prácticamente el 90% del resto del juego, que es el desarrollo táctico del jugador, cómo se mueve en el campo, cómo hace las ayudas, las coberturas, ese tipo de cosas? Muchas veces también hay que aprender, ¿no?, a realizar esos vídeos y esos cortes en el análisis de esa manera. Sí, como he dicho anteriormente, hay mucha gente profesional desde Europa que se está desplazando a equipos de la MLS ahora mismo y que en todas las facetas de los clubes están mejorándolas a cómo la vivimos aquí o cómo la hacemos aquí en Europa. Entonces, incluso desde el punto de vista universitario, hay ya entrenadores universitarios españoles, entonces ya no se fijan solo en esos detalles, exigen un poquito más a los nuevos alumnos y yo creo que eso va a ser un buen cambio para ellos. La tecnología, el Big Data, esta acumulación masiva de datos, de distancia recorrida, de esfuerzo, de kilómetros que has hecho, de posicionamiento, de zona de calor, ¿puede ser demasiado para, primero, el formador y posteriormente el alumno o el jugador en formación? ¿O piensas que es una evolución necesaria para que todos crezcamos en ese ámbito? Yo creo que es una evolución natural, ni necesaria ni no necesaria. Yo creo que es natural, ¿no? La vida te lleva más hacia la tecnología. Antes podíamos salir a la calle, ahora todo es más online. Entonces, todo este desarrollo es natural y nos tenemos que adaptar. Lo que sí que tenemos que aprender es cómo utilizarlo y no utilizar todo para todo. Porque creo que todo esto del Big Data, yo creo que va más enfocado al fútbol profesional, ¿no? Donde se miden los mínimos detalles y no tanto el formativo, donde tenemos que crear un jugador donde vive más experiencias, donde él interactúe y que aprenda por eso y no por otras cosas. Y la última, Ramón, por nuestra parte, hemos hablado de tecnología, hemos hablado también de gestión dentro de las escuelas, de academias, como es el caso de la Academia del Valencia, una de las más importantes de toda Europa. Esta tecnología con plataformas como es el caso de Scouting, como es la necesidad también de los formadores de seguir reinventándose, de seguir aprendiendo nuevas habilidades, ¿provoca que haya más oportunidades para aquellos entrenadores que quieran seguir formándose, seguir aprendiendo, seguir teniendo esas nuevas habilidades? Completamente de acuerdo. Pues ahora con todo esto del COVID, pues yo creo que la mayoría de los formadores, entrenadores que les gusta, les apasiona lo que hacen, hemos tenido un gran abanico, ¿no? de aprender desde casa, sin moverte, sin utilizar el tiempo que le puedes dedicar a otras cosas. Y creo que es fundamental y muy beneficioso para lo que nos viene en el futuro.
Bueno, pues yo creo que esa es una muy buena reflexión y más viniendo de nuestro protagonista, de Ramón Mompó, responsable del proyecto Escoles UCF con las escuelas combinadas del Club de Mestalla y también responsable del Departamento de Academias Internacionales. Ramón, un auténtico placer que hayas estado hoy con nosotros aquí en Scouting. Igualmente, Paco, muchas gracias por la entrevista y suerte en el proyecto de Scouting. Un abrazo grande y nosotros despedimos este episodio de La Base del Mundo, ya lo sabéis, a través de Scouting, podéis seguirlos a través de las redes sociales. Nos despedimos, hasta la próxima.